Hermanos, seguimos hablando del tercer mandamiento de la ley de Dios, ese mandamiento que dice textualmente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es el texto del mandamiento, y quiero recordaros una vez más, al iniciar otra vez o reemprender el comentario de este mandamiento, que todo esto que estamos hablando está dentro de la doctrina bíblica de la santificación. No quisiera que olvidásemos ni por un momento que estamos realmente haciendo un estudio que es y tiene la intención de ser de carácter eminentemente práctico. Es decir, que no estamos hablando de los mandamientos como una teoría, como unas buenas enseñanzas que pueden quedar luego archivadas o en una carpeta olvidadas, sino que todo lo que estamos hablando es en relación con la experiencia cristiana de santificación, lo cual quiere decir que estas cosas que decimos han de influir sobre nuestra conducta, que estas cosas no están simplemente para ilustrar nuestro entendimiento y saber un poquito más o escuchar nuevas ideas. Esto no es el propósito, sino que aquí estamos hablando de cosas que deben influir sobre nuestra conducta, repito, porque esta es la manera de progresar en la santificación. Y otra vez os recuerdo cosas dichas ya, que la única verdadera definición de santificación es el seguimiento de la ley de Dios, la obediencia a la ley de Dios, tal cual la estamos exponiendo y presentando, tal cual nos la presenta la Escritura. Y por lo tanto hemos rechazado otras teorías de santificación. Naturalmente, esta es una de las cosas que distingue la doctrina, la sana doctrina reformada, de otras formas evangélicas, donde nos encontramos formas de entender la santificación que son puramente tradicionales, costumbres de ciertas personas, de ciertos países, ¿verdad?, que tratan de imponer reglas de conducta, prohibiciones o mandamientos que no están realmente integrados dentro de esos mandamientos que estamos viendo. Y la consecuencia es que se olvidan estos mandamientos. Viene a pasar algo así hoy día con el tema de la santificación, como ocurría en el tiempo del Señor Jesucristo con la secta de los fariseos. En primer lugar, esa secta estaba tan preocupada con las cosas externas, con la apariencia externa y con una serie de mandamientos y de regulaciones que intentaban algo así como moldear un tipo de persona, hacer algo así como una clase de criatura que en realidad no tenía apenas nada que ver con estos mandamientos que estamos viendo, con estos mandamientos que estamos meditando. Su interpretación del día de reposo, su interpretación de tantas y tantas cosas dentro de la ley divina era, de hecho, una tergiversación de esa ley. Era una manera de despreciar la ley y de imponer una nueva ley. En el mundo evangélico no hay duda de que esto está ocurriendo, ha ocurrido, los llamados movimientos de santificación, precisamente, los movimientos llamados de la segunda bendición, el fundamentalismo, otros muchos grupos, movimientos diversos, cada uno con sus manías, con sus rarezas, con sus imposiciones, con sus mandamientos inventados, etcétera, pues establecen en realidad una nueva forma de esclavitud y una nueva forma de hipocresía, porque lo que distingue a la verdadera santidad es que es una santidad que está bañada en el espíritu de amor, porque hemos dicho realmente que la palabra de Dios, la ley de Dios,
tiene como esencia absoluta el amor cristiano, el amor que es el que se entrega sin esperar nada a cambio, el amor que no mira a los demás para encontrar sus faltas, sino que se mira a sí mismo para encontrar sus propias faltas, sus propios delitos y pecados, y que se arrepiente delante de Dios y pide la misericordia divina. Esta es la gran diferencia que hay entre una verdadera santidad y una santidad falsa. La santidad impuesta por las tradiciones de los hombres, sobre todo la santidad de tipo meramente externo, la que no mira el corazón, la que no mira las cosas profundas, la que no se quiere guiar por principios, por reglas fundamentales, por reglas básicas, sino que va al detalle de esto, y no tendrás que hacer esto y lo otro, y no vayas aquí, allá, y no hagas lo demás. Ese tipo de santificación, que no es santificación, es hipocresía, porque en lo profundo del corazón de quienes siguen ese camino puede haber gran menosprecio hacia los que no son tan santos como ellos mismos. Nuestra doctrina de santificación se limita a la ley de Dios. Y por eso hemos dicho que esa es la gran bendición que tenemos. Es la gran bendición de que la ley de Dios es sencilla, es profundísima, pero es sencilla, es fácil de comprender. Hemos de explicar esos mandamientos, hemos de aplicarlos, hemos de extenderlos a todo lo que están diciéndonos, pero es sencilla de comprender. Hay que comprenderla en relación con todo el contexto bíblico. Por eso la ley de Dios es fácil de comprender para el pueblo de Dios. El incrédulo, o el que ignora las Escrituras, el que no tiene un contacto asiduo, normal con las Escrituras, no entenderá tampoco el verdadero significado de estos mandamientos. Pero los mandamientos son sencillos, son deleitosos, son buenos para nosotros. Y hemos de continuar nuestra peregrinación por este mundo asidos, cogidos de esta ley que es la que nos lleva a buen puerto. Bien, de manera que esto lo repito para que no olvidamos que estamos hablando de la enseñanza bíblica, la doctrina de santificación, de toda la experiencia cristiana, de un progreso, de un desarrollo. Lo cual significa que hay siempre imperfección, porque donde queda todavía por progresar, donde hay progreso, significa que no están las cosas perfectas. Tiene que haber ese progreso y desarrollo con más o menos velocidad, con más o menos intensidad, pero debe haber ese progreso en la vida cristiana, una mayor comprensión de lo que es la ley divina. Bien, vamos entonces a referirnos ya directamente otra vez a este tercer mandamiento, del cual hemos ya dicho bastantes cosas. Nos hemos referido al nombre de Dios, nos hemos referido a algunas formas de lo que significa tomar ese nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y nos hemos referido pues a nuestro compromiso global, general, de reverenciar y de respetar el nombre de Dios y lo que se significa. Es decir, el nombre de Dios, claro está que no nos referimos solamente al vocablo, a la palabra Jehová. Queremos decir todo lo que está debajo de ese nombre, todo lo que hay dentro de ese nombre. El nombre de Jehová es el nombre del Dios altísimo, del glorioso, del ser todopoderoso, justo, omnipotente, el Dios de misericordia, el Dios de gracia. Ese nombre, ese Dios, con todos esos atributos y características, ha de ser reverenciado y respetado. Y veíamos que hay muchas formas en que ese nombre puede estar siendo ofendido. Nos referíamos a las profesiones de fe falsas, a las promesas incumplidas, a los compromisos que no se atienden, a la manera de tergiversación de la palabra de Dios, a tantas cosas como se pueden hacer para tratar de justificar el pecado, incluso a la introducción de herejías dentro de la Iglesia. Todos esos aspectos tienen que ver con una falta de temor de Dios, con una falta de reverencia y de respeto a ese nombre.
Pero hoy entramos en las cuestiones más básicas de este mandamiento. Hay 3 cosas, 4 más bien diríamos, que ya hemos mencionado otras veces, que son de manera directa y flagrante, de manera, yo diría, de una manera descarada, ofensa a este mandamiento y transgresión. En primer lugar está el perjurio, es decir, el juramento para confirmar una mentira. Este es una transgresión, o esta es una violación del tercer mandamiento directamente, el perjurio. En segundo lugar está la blasfemia, hemos dicho, es decir, el insulto directo al nombre de Dios, a las cosas que pertenecen a Dios. El tercero está el juramento ilícito, toda forma de juramento ilícito. Y el cuarto está el de los votos que se hacen también ilícitamente. Todas estas cosas tienen que ver con el tema del tercer mandamiento. Vamos a decir algo sobre cada una de ellas, aunque de por sí yo creo que os es suficientemente conocido y hay que tener muy presente, como decía uno de estos días pasados, que vivimos en una época y vivimos en un lugar donde precisamente todas estas cosas son más bien objeto de burla, porque el jurar para confirmar una mentira, eso está a la orden del día entre las gentes de este mundo. El blasfemar el nombre de Dios, eso está a la orden del día alrededor nuestro. El jurar ilícitamente, pues exactamente lo mismo, normal, cada día, frecuente. Y el hacer votos de manera ilícita, eso también es bastante general, sobre todo en personas que, aunque sean religiosas, no tienen la luz de la palabra de Dios. Digamos algo primero, pues, sobre el perjurio. El perjurio es precisamente lo contrario del juramento lícito. Más adelante veremos brevemente que hay juramento lícito y juramento ilícito. Hay 2 formas. Pero el perjurio es lo contrario del juramento lícito. Es decir, así como en el juramento lícito se pone a Dios por testigo para confirmar algo que es verdadero y se invoca el nombre de Dios para solemnizar algo que es verdad, en el perjurio se hace lo mismo para confirmar algo que es mentira. Es el típico juramento en falso. Es el juramento falso. Es el juramento que está tratando de involucrar a Dios con la mentira. Es el utilizar ese nombre de Dios, la autoridad, el respeto y la reverencia que ese nombre merece para apoyar algo falso, mentiroso y por lo tanto para engañar a un tercero. Indudablemente que esto es algo que requiere pues una falta absoluta de temor de Dios, una falta completa de creencia, de fe en la existencia de ese Dios. Y sin embargo, denotaría, la persona que hiciera un juramento en falso, denotaría que tiene alguna clase de asociación religiosa. Porque las personas que abiertamente son ateas, pues nunca dirán, juro por Dios, para jurar una cosa que es mentira. Porque el que es ateo, abiertamente ateo, va a evitar el jurar por Dios, ya que no cree en Dios. Sin embargo, aquel que tiene una cierta asociación religiosa, aquel que de alguna manera se mueve en un mundo en el que todavía hay algunos principios religiosos y sabe que el nombre de Dios o el invocar el nombre de Dios puede respaldar un poco sus palabras, puede añadir un poco de fuerza a lo que dice, pues lo utiliza, pero de hecho, en realidad, no cree en absoluto ni en la existencia de ese Dios, ni en ninguno de sus mandamientos o leyes. Es algo tan grave que, naturalmente, esto
en las Escrituras, en la ley aplicada al pueblo de Israel, y no olvidemos, el pueblo de Israel tenía esta ley aplicada no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito civil, y por lo tanto en Israel, porque así se podía hacer, porque estaba gobernado de esta manera, el perjurio se castigaba con la pena de muerte. De manera que cuando una persona, esta es la teoría al menos, cuando una persona era descubierta habiendo jurado por Dios algo que luego se confirmaba que era falso y mentira, no por ignorancia o error, sino deliberadamente, por lo tanto con todas las pruebas necesarias, con toda la seguridad precisa, pero una vez que quedaba establecido que una persona había perjurado, había jurado falsamente en el nombre de Dios, esta persona era sentenciada a muerte. Primero tenemos, indudablemente, el nombre, el mandamiento de Dios, por ejemplo, en el libro de Levítico, en 19, capítulo 19, ya hemos leído este pasaje alguna vez, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Este es el mandamiento típico, el mandamiento que se daba o que se establecía para la persona que utilizaba el nombre de Dios o que perjuraba en el nombre del Señor. Yo creo que hemos de recordar que ese delito de perjurio, ese delito de ofender a Dios, de esta manera se puede hacer incluso de una manera disimulada, de una forma que sea más o menos, digamos, a los ojos de las personas, desapercibida. Hay una historia bien conocida en la experiencia de uno de los hijos de David, en el caso de Absalón, en el libro segundo de Samuel, donde vemos la forma en que Absalón utiliza esta institución del juramento para valerse de una treta, de un ardid, y de esa manera, pues, en fin, conseguir sus fines, o pensar que los iba a conseguir. En 2 de Samuel 15, en 2 de Samuel capítulo 15, y fijaos cómo en el versículo 7, cuando Absalón, recordad, estaba preparando toda su sublevación contra su padre David. La preparación de todo aquel suceso indicaba claramente que era un hombre astuto, un hombre que sin escrúpulos, que no tenía ninguna clase de temor de Dios tampoco. Absalón dice, después de toda la preparación que eso llevó durante un tiempo, dice el versículo 7, 2 Samuel 15, 7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ya hemos dicho que los votos entran dentro de todo este mandamiento acerca de tomar el nombre de Dios, ya sea tomarlo adecuadamente, lícitamente o no. Cuando una persona hace un voto en el sentido de que se compromete a una cosa, de que ante Dios asume una responsabilidad, de que ante Dios está contrayendo un compromiso, entonces tanto el incumplimiento de eso como el hacerlo con segundas intenciones significa claramente una ofensa, una transgresión de este mandamiento. Y por lo tanto aquí le vemos aquí diciendo, explicando a David, a su padre, todo lo que él había prometido, lo que había dicho a Dios, etc. Sin embargo, leemos un poco más adelante y nos damos cuenta de que no solamente no era su intención cumplir aquello, sino que Absalón estaba preparando una cosa muy diferente.
Versículo 9. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. No había ido a cumplir votos. Votos significaba ir a presentar al Señor su ofrenda, o significaba algo semejante a un acto de adoración. Hebrón era naturalmente casi como lugar de peregrinación para ellos, era lugar famoso, allí donde Dios había llamado a Abraham, etcétera, toda aquella fama que tenía Hebrón. Pero aquí no intentaba él hacer esto, no era un acto de culto, no era un acto de adoración. Lo que él estaba intentando hacer era rebelarse contra su padre, era dividir el reino, era destrozar la unidad del pueblo de Dios, era hundir todo aquello que estaba siendo construido y edificado. Esa era realmente la forma en que Absalón estaba pensando. De manera que ahí tenemos un caso, pero podríamos indudablemente multiplicarlos, porque el tema es muy frecuente. Yo diría que tanto es así que, fijaos, cuando hemos leído en Mateo capítulo 5, la forma en que se cita la ley es precisamente diciendo: no perjurarás, es decir, no jurarás en falso. Ya hablaremos del tema de los juramentos y de este pasaje, porque es interesante. Es un pasaje que muchas personas toman como si fuera una prohibición absoluta de utilizar el juramento, y que no es eso, naturalmente. Pero la idea es esta. Se cita a los antiguos, se cita aquí en este caso a la ley: no perjurarás, no perjurarás. ¿Qué es realmente lo que aquí se está citando? Bueno, se está citando al capítulo 19 de Levíticos. Capítulo 19 de Levíticos, que hemos mencionado hace un momento. Levíticos 19 y versículo 12. No juraréis falsamente por mi nombre, es decir, no perjuraréis. El perjurio, que es el juramento falso para confirmar la mentira, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ese también es la cita de palabras de la ley, capítulo 30 de Números y de Deuteronomio 23. Pero los fariseos, como se verá en su momento, habían tergiversado toda esta cuestión. La habían tergiversado, de manera que el Señor tiene que venir a corregir aquí la mala interpretación de los fariseos y a decir cómo en las conversaciones privadas de las personas, entre personas, es suficiente decir sí, sí y no, no. En el uso normal entre personas que profesan una fe, no es preciso, no es necesario el utilizar el juramento. El juramento tiene otras funciones, está utilizado para otras cosas. Pero a lo que vamos es esto, a la cuestión tan fundamental, a la cuestión tan importante de cómo tenemos en este lugar una manera de advertirnos y de hablarnos sobre el perjurio. No jurarás o expresarás falsamente, no mencionarás ese nombre de Dios con falsedad. Ello requería, como he dicho antes, una pena de un castigo máximo. La ley de Dios en ese aspecto no dejaba lugar a duda. La pena de muerte, la pena máxima, se aplicaba en numerosas ocasiones, siempre indicando un desprecio
a la ley divina y una manera deliberada de transgredir, una preparación hasta un cierto punto de invocar el nombre de Dios y de hacerlo falsamente. Esto pues en cuanto al perjurio, sustanciar una mentira con el nombre de Dios. La blasfemia es el utilizar el nombre de Dios de manera insultante, de manera irreverente. No se trata pues ya de un juramento solemne, aunque sea falso, eso sería el perjurio, sino que la blasfemia es utilizar el nombre de Dios o las cosas relacionadas con el nombre de Dios, las cosas sagradas, todas, referentes a su obra, a su iglesia, a sus ministros, a su pueblo, a cualquier institución suya, y utilizarlo de forma, repito, insultante, de manera irreverente. Bien, esto también es frecuente. Repito que el mundo en que estamos aquí nosotros inmersos es un mundo donde el nombre de Dios y las cosas de Dios se utilizan de forma insultante y irreverente constantemente. Esa es la blasfemia, insultar a Dios. Pero hay otras formas de blasfemar. No es simplemente el insulto directo. La murmuración contra Dios también es una forma de blasfemar contra Dios. Es una forma de tomar el nombre de Dios en vano. La murmuración contra Dios, repito, es una consecuencia de una falta de comunión y de conformidad con ese Dios, y se murmura contra Él, se queja uno contra Él. Acordémonos de todas las experiencias de murmuración de Israel, particularmente, porque esa tenemos en las Escrituras tenemos toda la historia de Israel murmurando contra Dios, y así llegamos a esa frase famosa y conocida de Números 16:27. Y he tomado la referencia mal, y no es este versículo. Es aquel texto en el que el Señor mismo se queja: ¿hasta cuándo tendrá que soportar a este pueblo murmurador? Lo siento, porque no es Números 16:27 como tenía yo tomado mi referencia, aunque está en esta parte de las Escrituras. Hay otro texto, de todas maneras, que a este sí que me refiero también, y también tiene que ver con el que yo quería citar, en 1 de Corintios, en el capítulo 10. En 1 de Corintios y en el capítulo 10, y en el versículo 10 también. Ahí tenemos en realidad la referencia histórica que se hace en el Nuevo Testamento. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto nos remite a Números 16 y a los versículos 41 en adelante, y creo que es aquí donde seguramente yo estaba antes buscando, en el mismo capítulo de 16 que antes citaba. Allí leemos la historia, como el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, etc. Y fijaos cómo aquella queja, que era una queja del pueblo contra Moisés y Aarón, además una queja falsa, con falsedad también, exagerada, y estas cosas que se hacen y se dicen tergiversando la realidad, pues el Señor habló a ellos y les dijo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Pero ellos intercedieron
intercedieron por ese pueblo. Moisés y Aarón tomaron el incensario, pusieron en el fuego del altar y sobre él, y dice: y ve pronto a la congregación, haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y Aarón tomó el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Mira que es la historia de la murmuración, que fue, digamos, el juicio que fue atajado, cortado en un momento concreto por la intercesión de aquellos. Pero la historia está ahí, viva. La historia está viva. El Señor, en su paciencia, había ya aguantado mucho de estas gentes. La rebelión de Coré, todo lo que había ocurrido en el monte Sinaí, tantas otras cosas. Y el Señor, en su paciencia, había soportado. Pero llegó el momento en que la ira destructora de Dios se desató contra este pueblo. Y fue por la murmuración. Es el delito concreto que desata y que provoca la ira de Dios. La murmuración. Y pensad, hermanos, que la murmuración, que tiene 1000 colores, 1000 formas, más o menos descarada, más o menos abierta, más o menos solapada, no puede de ninguna manera escapar delante del análisis de Dios. Dios conoce el corazón, las intenciones, y conoce las palabras y los pensamientos. Y la murmuración es una forma de blasfemia. Y la murmuración no solamente contra Dios mismo, como persona, como ser, sino la murmuración contra todo aquello que pertenece a su reino. Y hemos de tener cuidado. No pensemos que porque los juicios de Dios hoy no son juicios que caen de una manera, digamos, visible, inmediata, es por lo vayamos a interpretar que por esa razón ha perdido gravedad o ha perdido importancia este delito. La severidad del castigo está claramente expuesta, y a esto quería también referirme antes en relación con el perjurio en el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos, en el capítulo 24, hay toda una historia sobre el castigo de una blasfemia de una persona concreta. El capítulo 24 de Levítico, versículo 10: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, etc. Toda esta historia es interesante porque además era hijo de un egipcio y de una mujer israelita, y posiblemente en el ambiente de su casa. El hombre egipcio, no creyente, era hombre que acostumbraba a tomar el nombre de Dios en vano. Este es el posible planteamiento, o cualquier otro parecido. Pero es curioso que este sea el caso. Y entonces, hay aquí un momento ejemplar en esta historia. Versículo 13. Jehová habló a Moisés, diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Bien, hoy que lo acabe, que figuraos esto lo que significa, hasta qué punto ha llegado la sociedad humana a perder de vista a Dios, que se blasfema
Pero no solamente se blasfema impunemente y tranquilamente, se blasfema de tal manera que la gente incluso se ríe. Es un motivo de gracia, de chiste, de broma. Y es que la degradación moral ha llegado a tal nivel que hay una especie de contento general y de aplauso general cuando el nombre de Dios se blasfema. Sin embargo, no mucho tiempo atrás, en los tiempos de la Reforma y los años siguientes, en Estados Unidos, al principio de la colonización del nuevo continente en Estados Unidos, con el establecimiento de las primeras comunidades, con una visión y una doctrina reformada, la blasfemia en algunos casos se llegó todavía a castigar con pena de muerte. Hay varios casos en el siglo XVII de penas de muerte por blasfemia, ciertamente de cárcel, ciertamente de destierro, abundantes. El nombre de Dios, la blasfemia contra el nombre de Dios se ha estado castigando y desde luego disciplinando dentro de las posibilidades que la Iglesia de Dios ha tenido en relación con el poder civil. Naturalmente, poca cosa podríamos hacer nosotros hoy en ese terreno, porque en el terreno civil nosotros no tenemos competencia, pero la Iglesia de Dios debería de castigar con la excomunión, con la disciplina máxima, con la expulsión a cualquier persona que dentro de la Iglesia se expresara de esta manera en las cosas de Dios. Y aquí, repito, incluyo el perjurio, es decir, el juramento para confirmar mentira, la blasfemia, el insulto a Dios, el juramento ilícito o los votos ilícitos o incumplidos. Esta es la forma en que Dios quiso establecer un ejemplo cuando este joven, hijo de aquella mujer israelita y hombre egipcio, blasfemó y maldijo el nombre de Dios. Y con eso está dicho todo, porque la persona que blasfema o insulta el nombre de Dios significa que no solamente no cree en nada de todo eso, sino que incluso intenta denigrarlo, intenta atropellarlo. Por eso la gravedad del castigo, que era castigo máximo. Y vamos a terminar ya casi esta mañana, aunque nos falta hablar un poco sobre el tema de los juramentos y de los votos. En primer lugar, os quiero recordar que para leer esto, o sea, para tratar sobre el tema del juramento y de los votos, tenéis en la Confesión de Fe de Westminster un capítulo entero dedicado a este tema. De manera que yo no voy a decir mucho más de lo que está escrito en la Confesión de Fe de Westminster. En un estudio como este, prácticamente lo que iba a decir es lo que está allí. Yo os remito a la Confesión de Fe de Westminster, buscad en el índice el capítulo, no recuerdo ahora el capítulo concreto, sobre el juramento y los votos. También en la Confesión de Fe belga hay otras referencias a este tema, y en fin, hay muchos documentos sobre la cuestión de juramento y de los votos. Sobre el juramento, hay que decir que hay un juramento que es lícito y hay otro que no lo es. Hay juramento lícito. Cuando muchas personas, muchos evangélicos sobre todo, y testigos de Jehová también, muchas sectas tienen la misma interpretación. Cuando leen Mateo capítulo 5 y esos versículos 33 en adelante, cuando leen esto y leen la frase no juraréis, pues no haréis juramento, bueno, pues entonces dicen, aquí se acabó la cuestión de no y no, y se acabó, no se puede jurar. Cuando dicen no juréis en ninguna manera, pues aparentemente parece una prohibición absoluta de todo tipo. Cuando esta interpretación es errónea, porque no tiene en cuenta ni el contexto y no tiene en cuenta sobre todo la enseñanza general de toda la Biblia. Hay que saber qué es lo que pasaba cuando el Señor dijo esto, por qué los judíos cómo estaban abusando del juramento. Porque el juramento es un acto de adoración. El juramento normal, lícito, la forma lícita de jurar
es un acto de adoración, es un acto de culto. Y hay tantos ejemplos en las Escrituras. Hay más que buscar y desmenuzar los versículos, etcétera, en el que se refieren a esto. Deuteronomio 6:13, por ejemplo: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y desde luego, como nosotros sabemos perfectamente que entre Antiguo y Nuevo Testamento no hay ninguna clase de incompatibilidad, no hay ninguna clase de contradicción, puesto que no somos dispensacionalistas, por lo tanto no entendemos la Biblia de esa forma contradictoria una parte con otra, pues sabemos perfectamente que aquí lo que se está estableciendo es un mandamiento. Es necesario, cuando las circunstancias que la misma Biblia nos explique lo requiera, que el nombre de Dios sea utilizado para jurar, igual que debemos temer a Dios y servir solo a Dios. Es una parte de nuestro culto exclusivo, único a Dios. Y eso, además, por otra parte, está también confirmado en el Nuevo Testamento, en pasajes con más o menos relevancia a esto que estamos diciendo, de una manera más o menos directa, pero que también se confirma cuando se dice: porque los hombres, Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios interpone juramento y dice el autor de la carta a los Hebreos que esto también está hecho, y desde luego lícitamente aquí, por los hombres para poner el fin a toda controversia, el juramento para confirmación. El traer el nombre de Dios en relación con algo lícito, legítimo y sobre todo con algo necesario. Por ejemplo, cuando la confesión de fe nos dice: los gobernantes, cuando requieren el juramento de alguien, es lícito dar el juramento cuando una autoridad lo requiere. Es lícito dar el juramento en relación con los votos que se hacen, es decir, con las promesas que se hacen. Esto es lícito hacerlo.